Capítulo 32 2. Kale dejó la arena con Choi-An. Hans, Ron, guía a las dos personas que todavía están en la arena. Kale hizo que Hans y Ron, que estaban esperando fuera de la entrada del primer piso, cuidaran de Rosalind y Locke mientras Kale regresaba a su habitación con Choi-An. La mesa que contenía la comida ahora fría de antes estaba entre ellos dos cuando Kale comenzó a hablar. «Cuéntame todo». «Sí». Los dos fueron directo al grano sin andarse con rodeos. Choi-An se enderezó y comenzó a hablar. Todo estaba bien hasta que conocí a Rosalind. «Sigue». «Llegué a la ciudad que mencionó Kale, Nim. Una vez que llegué allí, encontré al gremio de comerciantes que se dirigía a la capital como lo describiste. Bueno, era solo una pequeña brigada de 5 personas en lugar de un gremio. Ese pequeño grupo se describió mejor como un grupo de comerciantes que como un gremio de comerciantes. Casualmente estaban buscando a 2 mercenarios para protegerlos. Su guardia habitual resultó herido. Choi-An y Rosalind se convirtieron en los 2 mercenarios. Así fue en la novela. Ahí fue donde conocí a Rosalind, que se parecía a lo que describiste. Reino de Breck estaba al otro lado de la frontera noroeste del reino de Rohan. Rosalind originalmente se dirigía del reino de Breck a la torre mágica en el reino Wiper Batidor, ubicada debajo del reino de Rohan, cuando alguien intenta asesinarla mientras cruza al reino de Rohan. Ella había estado escondiendo aproximadamente la mitad de sus habilidades mágicas hasta ese momento y era capaz de escapar del peligro usando todas sus habilidades. Pensó que sería más inteligente ir a la capital del reino de Rohan y obtener información del gremio de información en lugar de volver directamente al reino de Breck, ya que no sabía nada sobre las personas que la atacaron. Luego causa una gran escena cuando regresa al reino de Breck. Choi-An, quien acababa de mencionar que había conocido a Rosalind como mercenario del grupo de comerciantes, continuó. Ella también se dirigía a la capital. Como nos dirigíamos al mismo lugar, fuimos bastante amistosos entre nosotros. Amistosos. Sí. Choi-An estaba hablando como si estuviera avergonzado. Por lo general, no soy de los que hablan con las personas si no me hablan, pero pensé que también podríamos ser amistosos. Realmente no, solo tienes que actuar como siempre. Kale tenía una expresión de preocupación en su rostro. En la novela, Rosalind y Choi-An no se acercaron hasta que conocieron a Locke. Rosalind, que se volvió cautelosa con la gente después del intento de asesinato, no se acercó para ser amiga de nadie. Del mismo modo, después de los incidentes en la aldea Harris, Choi-An no era del tipo que se acercaba a la gente para hacerse amigos. Choi-An asintió con la cabeza ante las palabras de Kale, antes de sonreír y agregar. Definitivamente no era algo que haría normalmente, pero quería hacer las cosas correctamente ya que esta era mi manera de pagarte. Kale dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. Choi-An parecía haberlo esperado, ya que lo hizo a un lado y continuó hablando con una expresión rígida. Ese grupo estaba planeando quedarse en la aldea en la que Kale, Nim mencionó que encontraría a Locke residiendo durante unos días antes de continuar su viaje. Ese fue realmente el caso. Ese pequeño grupo de comerciantes de 5 personas fue creado por alguien que había sido ayudado por la tribu Lobo Azul. El guardia herido era en realidad un guerrero de la tribu Lobo Azul. Los comerciantes eligieron deliberadamente tomar el camino más largo desde Puzzle City hasta la capital para entregar las necesidades diarias a la tribu Lobo Azul y recibir hierbas medicinales a cambio. Por supuesto, fue extremadamente difícil, así como una pérdida de tiempo aún más, adentrarse en las montañas hasta la aldea del Lobo Azul. Por eso se conocieron en un pequeño pueblo debajo de las montañas. Ese comerciante, que ahora tenía 60 años, había continuado esta sociedad durante los últimos 30 años. Pero algo sucedió una vez que llegamos a ese pequeño pueblo. Kale se puso alerta. La historia fue importante desde aquí. Justo cuando llegamos a la aldea, supe que el guardia era una persona bestia. También supe que la aldea en la que planeaban reunirse con el miembro de la tribu Lobo Azul para comerciar era la aldea que Kale, Nim también había mencionado. Kale asintió con la cabeza ante las palabras de Choi-An. Sabía que Choi-An lo reconocería fácilmente.
Por eso creía que solo necesitaba seguir al miembro de la tribu que iba a aparecer en la aldea para encontrar a Locke. Pero ese miembro de la tribu probablemente nunca apareció. Pero nadie apareció para hacer el intercambio. Cuando eso sucedió, el comerciante nos pidió ayuda adicional. Cale pensó en cuál habría sido esa solicitud. Ir a la aldea del Lobo Azul con el guardia herido de la tribu Lobo Azul. Era si pudiéramos ir a visitar a la aldea del Lobo Azul con el guardia herido. ¿Y estuviste de acuerdo? Sí, estuve de acuerdo. Rosalind también estuvo de acuerdo. Siguió la historia original hasta este punto. ¿Qué podría haber cambiado? En El nacimiento de un héroe, Choyan y Rosalind llegan a la aldea del Lobo Azul con el guerrero de la guardia, solo para encontrar la aldea destruida y los asesinos de la organización secreta tratando de irse. Choyan recuerda lo que le sucedió a la aldea Harris e inmediatamente comienza a atacarlos. El guerrero guardia también se vuelve loco y comienza a matar a los asesinos. Se lesiona aún más en el proceso y termina muriendo. Ahí es cuando Rosalind se entera de la fuerza de Choi Han. Rosalind, que había estado ocultando su fuerza y haciéndose pasar por una maga principiante, se entera de la fuerza de Choyan y oficialmente le pide que la acompañe de regreso al reino de Breck. Por supuesto, la compensación que ella le ofreció fue enorme. Luego encuentran a Locke escondido en esa aldea destruida. El niño lobo cobarde, Locke. Hasta que Choyan lo encontró, Locke se había estado escondiendo como le había dicho el jefe. En ese momento, Locke era muy cobarde, debilucho y algo lento. En términos simples, Locke adoptó fácilmente la posición del personaje que los lectores encontraron extremadamente frustrante. Sin embargo, sus habilidades naturales y su fuerza física se elevaron a los 5 primeros en la novela después de su primera transformación en modo Berserk. Cale, Nim. Sí. Pero ¿por qué se adelantaría un año el momento de la transformación? Vi algo con lo que estaba familiarizado allí. ¿Qué viste? Choyan asintió con la cabeza ante la pregunta de Cale. La comida fría estaba entre los dos, pero probablemente podría calentarse por el nerviosismo que llenaba el aire entre ellos. Choyan comenzó a hablar. 1 estrella roja y 5 estrellas blancas. La expresión de Cale se puso rígida. Podía sentir su corazón hundirse. Choyan estaba diciendo que, en lugar del equipo de asesinatos, los miembros oficiales de la organización secreta se presentaron en la tribu Lobo Azul. Cale no podía entender por qué. En la novela, la tribu del Lobo Azul fue objeto de asesinato. Choyan miró la expresión fría de Cale y recordó el pasado por un momento. Inconscientemente comenzó a apretar los puños. Sus puños temblaban de ira. Las casas de la aldea en lo profundo de las montañas eran sencillas y pequeñas. Pero todos fueron destruidos. Lo más importante era que los cadáveres de la tribu lobo eran completamente negros como si estuvieran quemados en el suelo. Los cadáveres negros, lo que olía a carne quemada y la sangre que aún brotaba de sus heridas abiertas. La mayoría de los miembros de la tribu lobo murieron con los ojos aún abiertos. La aldea ya estaba destruido cuando llegamos. Muchos de los miembros de la tribu lobo también estaban muertos. La tribu del Lobo Azul era conocida por su fuerza, entonces, como los mató la organización secreta. Los lobos anteponían a su familia, su rebaño y sus amigos. Miembros débiles que no habían experimentado su primera transformación en modo Berserk. La organización secreta usó a esos miembros débiles como rehenes antes de usar elementos divinos para debilitar a los lobos adultos. Después de matar a los adultos, mataron a los jóvenes rehenes. Hubo algunos lobos adultos que trataron de atacarlos frenéticamente, pero la organización secreta tenía agua bendita para usar contra esos pocos lobos. La organización secreta era una organización muy fuerte que incluso tenía acceso a elementos divinos. Utilizaron el hecho de que los dioses repudiaron a la tribu lobo a su favor. Estos crueles bastardos no tenían problemas para usar a niños pequeños como rehenes para matar a sus madres, padres y el resto de los miembros de la tribu, mientras los niños pequeños pobres miraban con horror. La novela no dijo cuál de los objetos divinos trajeron. Si Cale supiera cuál era el objeto divino, podría acercarse un paso más a la identidad de la organización secreta.
Desafortunadamente, la novela solo describió cómo la tribu lobo se debilitó debido al objeto divino. No tenía forma de determinar la identidad de la organización secreta. Kale preguntó lentamente. ¿Estaban todos muertos? Choyan negó con la cabeza. La expresión de Kale se puso rígida de nuevo. Choyan observó la expresión rígida de Kale mientras continuaba. Estaban tratando de capturar a los niños pequeños. Capturar. Originalmente, los mataron a todos. ¿Por qué querrían a los jóvenes de la tribu lobo? La mente de Kale comenzó a complicarse. Choyan hizo contacto visual con Kale que estaba pensando profundamente. El jefe se estaba muriendo cuando llegamos a la entrada de la aldea de la tribu Lobo Azul. Había menos de 100 miembros de la tribu Lobo Azul. Y estaban tratando de llevarse a 10 niños con ellos. Esto se está volviendo demasiado diferente de la novela. Y en el momento en que el jefe estaba a punto de caer, un niño se interpuso en el camino de la gente que intentaba llevarse a los niños. Comillas, Locke. Sí, fue Locke. ¿Por qué aparecería Locke esta vez? En la novela se mantuvo oculto, incluso cuando mataron a los niños. Pensaba que matar y secuestrar eran diferentes. Era su necesidad instintiva de proteger a los miembros de su familia y a sus hermanos menores que eran más débiles que él. Que habría hecho estallar los instintos de lobo naturales de Locke. Detuve al asesino. No, traté de matarlos. Choyan dijo eso mientras miraba a Kale. Kale no mostró ninguna emoción mientras instó a Choyan a continuar hablando. Sigue adelante. Comillas. Me di cuenta de que las personas que no tenían estrellas en la ropa usaban el mismo poder negro que los asesinos que maté en la aldea Harris. Kale preguntó de nuevo con una expresión de asombro. ¿Era el mismo poder que las personas que destruyeron la aldea Harris? Sí. Esto. Kale agarró su cabeza con una mano y dejó escapar un suspiro. Actuaba como si fuera la primera vez que escuchaba sobre esto. Por supuesto, todo esto fue solo un acto. Entre ellos solo había una persona que tenía la estrella roja con 5 estrellas blancas en el pecho. Esa persona fue la que mató al guardia. Choyan comenzó a llorar. Y esa basura humana estaba bebiendo la sangre de la tribu lobo. Kale cerró los ojos. El mago bebedor de sangre. Era el lunático que lideraría el incidente terrorista en la capital. Mantuvo los ojos cerrados mientras escuchaba el resto del informe de Choyan. Al final no pude capturarlos ni matarlos. Los que capturé se suicidaron mientras que el resto desapareció cuando la persona con las estrellas usó magia de teletransportación. ¿Por qué el mago bebedor de sangre, que es un mago de nivel superior y está loco por la sangre, intentó secuestrar a los niños de la tribu Lobo Azul en lugar de matarlos a todos como en la novela? Kale no pudo entenderlo. Algo cambió drásticamente porque salvé al dragón. Lo único en lo que Kale podía pensar eran en los cambios que había realizado hasta ahora en la historia original. Esto es lo que dijo el mago. Choyan continuó con voz enojada y amarga. ¡Qué decepcionante! Eran perfectos como semillas. Estos jóvenes probablemente tienen sangre aún más sabrosa. Semilla. Kale no sabía qué quería decir el mago con semilla, pero mantuvo la palabra en el fondo de su mente mientras abría los ojos y preguntaba. ¿Y los niños? El guardia, el jefe y el resto de los adultos de la tribu lobo estaban muertos. Los únicos que quedaron fueron los 10 niños y Locke. Choyan evitó la mirada de Kale. Esta fue la primera vez que hizo eso desde que se sentaron en esta mesa. Kale instantáneamente se dio cuenta de lo que debía haber sucedido, como Choyan informó en voz baja. Están en la posada. Lo sabía. Choyan abrió y cerró la boca un par de veces más antes de finalmente agregar. Nos unimos con la magia de Rosalind. Va a ser un problema real. Kale podía sentir un dolor de cabeza gestando. Choyan debería haber dejado a los niños con ese comerciante con el que viajaban. Aunque ese comerciante estaba lejos del poder en este momento, era un gran comerciante. Kale, Nim, ese comerciante también está en la posada. Así es como se desarrollará la historia. Eso era lo que Kale estaba pensando en este momento.
Kale observó a Choi-an, que parecía haber terminado con su informe, y se reclinó en la silla para suspirar. Al ver a Choi-an así, Kale hizo una pregunta. Debes tener curiosidad. Choi-an miró hacia la comida fría y respondió. Sí, tengo curiosidad. Ni siquiera necesitaba decir lo que le daba curiosidad. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban haciendo cosas tan terribles? ¿Y por qué Kale los conocía? Choi-an tenía curiosidad por todas esas cosas. Kale observó las pupilas de Choi-an que miraban la comida fría en la mesa, y comenzó a pensar. Este punk está realmente enojado en este momento. La ira no estaba dirigida hacia Kale. Choi-an estaba agudizando su ira hacia la organización secreta una y otra vez como una espada afilada. La aldea Harris, el dragón torturado y el incidente con la tribu Lobo Azul. Choi-an personalmente era alguien que chocaría con ellos en lugar de evitarlos. Kale tomó un pan frío, pero aún delicioso, y arrancó un trozo para llevárselo a la boca. Planeo contarte un par de cosas. Comillas. Pero no todo. Correcto. A Kale no le importaba que Choi-an lo estuviera mirando. Se puso de pie con el pan todavía en la mano. La silla fue empujada hacia atrás sin hacer ruido en la alfombra. Levántate. Comillas. Vamos a alguna parte. Kale miró su reloj después de ver a Choi-an levantarse tras él. Había pasado la tarde y se dirigía hacia la noche. Ese lugar era uno que brillaba aún más a medida que la noche se hacía más profunda. Kale caminó hacia la puerta y respondió a la pregunta de Choi-an. El templo del dios de la muerte. Kale estaba planeando ir con Choi-an al lugar más brillante de la noche, el templo del dios de la muerte. Había un tipo especial de sacerdote en los templos del dios de la muerte que no se podía encontrar en ningún otro lugar del continente. El funcionario sordo. No pudieron escuchar nada de lo que se dijeron. Por eso los buscaban los creyentes del dios de la muerte. Aunque Kale no era un creyente, planeaba visitarlos como la mayoría de los nobles. Kale se dio la vuelta una vez que llegó a la puerta. Choi-an todavía estaba de pie junto a la mesa. Kale comenzó a sonreír. Planeo decirte dos verdades. Aunque estaba sonriendo, lo siguiente que salió de su boca no fue nada ligero. Con mi vida en juego. Las pupilas de Choi-an temblaron ligeramente. Sin embargo, Kale todavía tenía una sonrisa en su rostro cuando se dio la vuelta. Sígueme. Choi-an se alejó lentamente de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Sus ojos se habían calmado de nuevo, pero su rostro todavía estaba rígido. Kale estaba girando el pomo de la puerta mientras se repetía una vez más. Te diré la verdad con mi vida en juego. Kale se dirigió hacia el templo del dios de la muerte con Choi-an.